Yo estudié Ciencias de la Comunicación, precisamente la estudié en Celaya, en la Universidad La Sallista Benavente. Yo terminé la carrera de comunicación por ahí de el 95. Y bueno, en aquellos entonces el tema de la carrera era, todavía sigue siendo, me parece, pero la carrera de comunicación siempre se ha tenido que enfrentar con una serie de paradigmas, estigmas, mitos y muchas ideas alrededor de la carrera, porque casi siempre nos han criticado a los comunicólogos de saber de todo, pero no ser expertos en nada. Yo siempre he creído que la carrera es una enorme oportunidad para tener como una visión muy amplia de lo que puede significar la comunicación. Toda proporción guardada, la comunicación para ciertos sectores puede significar una oportunidad de crecimiento comunicativo, una oportunidad de crecimiento incluso político. Y aquí me voy a detener porque justo eso es lo que los medios de comunicación públicos han sido eh, así han sido catalogados los medios de comunicación públicos, desafortunadamente en México. Casi siempre se piensa que los medios de comunicación que forman parte de los sistemas estatales, de los sistemas de comunicación de los gobiernos, pues son eso, vocerías del medio, vocerías, más bien vocerías del gobierno en turno o del partido en turno. Cuando a mí me invitaron a trabajar en Radio y Televisión Querétaro, yo trabajaba en Grupo Imagen, estuve trabajando en Grupo Imagen como por yo creo que ya tenía como unos 4 años al aire. Antes trabajé en otros medios de comunicación, tanto televisión como radio, trabajé en Respuesta Radiofónica. Por cierto, trabajé en el 107.5, que como ustedes saben, antes era él y ella allá en Celaya, y después se trajeron la señal para acá para convertirla en radar. Yo conocía bien a Pepo Bernal, a Pepe Mesa, a Daniel Almanza y toda la camada de viejos reporteros, periodistas de aquellos entonces en Celaya. Se traen la estación acá a Querétaro y también trabajo con ellos. Trabajé en Radar, trabajé en Respuesta Radiofónica, trabajé en Mega Noticias y mi última chamba en medios comerciales fue en Grupo Imagen. Estuve en Imagen como unos 4 años más o menos, como directora de noticiarios y como titular de los noticiarios. El único noticiario local que tiene Querétaro, pues ese me tocaba conducirlo a mí. Y de repente se acercó la gente de gobierno del estado en aquellos entonces, que a mí me sorprendió mucho porque finalmente mi línea siempre fue muy crítica y por supuesto que el aspirante a la gubernatura en aquellos entonces, pues tampoco se había librado de algunas críticas que había hecho a su gestión como presidente municipal y como senador de la República. Bueno, sin entrar en más detalles sobre mi invitación a Radio y Televisión Querétaro, lo que ellos me proponen es democratizar la estación. Lo mismo que yo hacía en medios comerciales, pero hacerlo desde el medio, no, la verdad es que me causa mucho escozor decir medio oficial, pero bueno, así se ve en México. Los medios de comunicación que son de carácter público, insisto, casi siempre se ven como una plataforma de vocería o de comunicación social, comunicación oficial por parte de los gobiernos. Lo que yo intenté, y esa fue mi promesa, digamos, de campaña al inicio de mi gestión, fue no hacer a Radio y Televisión Querétaro un medio de comunicación eh, oficial, una vocería. No quería que Radio y Televisión Querétaro se convirtiera en un medio en el que compartiéramos simple y sencillamente la información que el gobierno en turno estaba compartiendo y siempre, por supuesto, hablar a favor del gobierno. Nunca me he distinguido por eso y estando en Radio y Televisión Querétaro, por supuesto que tampoco lo hice. Entonces, pues eso me generó ciertos dividendos a favor de mi trabajo en los medios de comunicación. Algunos me decían, no, si trabajas en un medio público como Radio y Televisión Querétaro vas a perder credibilidad y ya saben. Lo que yo me propuse fue hacer de la radio y la televisión pública de Querétaro un medio que hablara por la gente o que hablara de las cosas que la gente necesita. La radio y la televisión pública en este país, insisto, ha sido confundida como un medio de comunicación
oficial, pero en realidad la radio y la televisión pública no puede ser ni una radio comercial porque no comercializa con ideas, no comercializa con conceptos, no comercializa con productos y tampoco debiera ser una estación o un medio de comunicación estatal porque no debiera de darle voz a quien ya de facto tiene la voz garantizada, que es el gobierno en turno. La radio y la televisión pública, que es lo que yo procuré, intenté hacer con Radio y Televisión Querétaro, tiene su razón en el servicio público, nada más. Por ser pública, es la radio y la televisión del público. La intención de una radio pública, al menos el modelo que yo apliqué, un modelo que fue incluso propuesto a nivel internacional por el Consejo Mundial de Radio y Televisión de la UNESCO, y lo que buscaba era fomentar el acceso a la vida pública, darle información y contenidos de calidad a las audiencias para sumar a una audiencia inteligente, participativa, democrática, comprometida con su Estado. Desarrollar contenidos que le permitieran precisamente a esa audiencia que no seguía, ser consciente del estado en el que vive, ser consciente de su entorno y participar en la medida de lo posible. Y si alguien de la audiencia no quería participar, al menos que tuviera la información correcta, adecuada, o por lo menos, no sé si correcta, pero al menos una información completa que le permitiera mirar todo su entorno de una manera objetiva. La idea de este modelo de radio y televisión pública que apliqué tenía como finalidad también desarrollar conocimientos, ampliar horizontes de la audiencia, permitir que cada uno de los que formaban parte de la audiencia de Radio y Televisión Querétaro comprendiera el mundo, comprendiera a los demás, comprendiera su entorno de una manera completamente distinta a como estamos acostumbrados a entenderlo desde la radio comercial, desde la televisión comercial. Así que este modelo que propuse durante estos 6 años de la radio y la televisión pública buscaba definir a la tele, al sistema de radio y televisión como un punto de encuentro en donde todos ciudadanos y ciudadanas cabían en una base igualitaria. Nadie tenía más ni menos espacios y en los últimos años, en los últimos 3 años, los primeros 3 años a Radio y Televisión Querétaro le cambié la identidad. Casi siempre los sistemas públicos de radiodifusión atienden en su identidad a la imagen que les salpica el gobierno en turno. Evidentemente, lo que querían en aquellos entonces era conservar una imagen azul por todos lados, porque el gobierno es panista. Afortunadamente, Comunicación Social lo entendió bien y entonces metieron colores de todo tipo. Era un arco iris la imagen de gobierno estatal. Claro, por supuesto, con tintes más azules que de otros colores, pero afortunadamente me dieron la libertad de elegir la imagen de Radio y Televisión Querétaro. Y entonces elegí una imagen que fuera eso, diversa, que fuera un arco iris en donde todos, absolutamente todos, cabían. Y entonces la identidad de Radio y Televisión Querétaro al principio, los primeros 3 años, fue consumo libre. No saben la cantidad de críticas a favor y en contra que recibí. Una de ellas, un señor, me acuerdo muy bien, Fausto Riverol se llamaba el señor, un hombre ya grande, yo creo que ha de haber tenido unos 70 años, y él se dedicaba a promover y socializar modelos de anexos de estos lugares en donde se internan a las personas que son adictas ya sea al alcohol o a cualquier otra droga. Y fue a verme porque a él le parecía que el eslogan consumo libre pues era que fomentaba el consumo libre de drogas. Por supuesto que cada quien desde su entorno iba a entender que consumo libre pues era también una dietóloga, ¿no? Una nutrióloga podría decirnos consumo libre, libre consumo de verduras y frutas, ¿no? Y algún otro podría decir que consumo libre se adaptaba perfecto a su entorno. Ese fue el primer eslogan que utilizamos para Radio y Televisión Querétaro, como esta idea de ofertarle a la audiencia un buffet sonoro, un buffet auditivo. Y entonces la parrilla de programación la dividí en 2 momentos. La primera parte del día, es decir, de las 6 de la mañana, me voy a ir por turnos de operadores, de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde,
teníamos una radio hablada completamente, programas de medicina o de salud, programas de nutrición, programas culturales, radionovelas, teníamos programas de fomento a la lectura, teníamos programas con perspectiva de género, teníamos programas de entretenimiento especializados en música. Por ejemplo, teníamos un programa que era hablado, no era solamente programación musical, pero teníamos un cubano que era especializado, obvio, en música cubana, y entonces tenía un espacio al mediodía de los jueves y viernes. Y, por supuesto, los noticiarios, noticiarios en la mañana y noticiarios al mediodía. Cuando yo llego a Radio y Televisión Querétaro, aquí me voy a detener rápidamente para contextualizarlos, la estación fungía como una sola estación, una sola señal para dos plataformas distintas. Es decir, la señal de radio se transmitía en televisión. A mí siempre me ha parecido eso terrible. Creo que los dos medios de comunicación tienen su propio lenguaje. La radio tiene su propio lenguaje y la televisión tiene su propio lenguaje. Y los medios electrónicos hoy tienen otro lenguaje completamente distinto. Pero yo entiendo que Radio Fórmula, por ejemplo, fue quien comenzó con esta radio televisada. Y sin embargo, nunca he estado de acuerdo. La verdad es que me parece que pierde mucha virtud, cualquiera de las dos, tanto la radio como la televisión. Así que cuando yo llegué me metí en un verdadero problema porque dividí las señales. Fue un problema al principio porque había poco personal, mucha resistencia para el trabajo, pero finalmente lo logramos. Entonces teníamos 4 noticiarios, 2 noticiarios para radio completamente independientes y 2 noticiarios para televisión también completamente independientes. Ese fue uno de los grandes retos a los que me enfrenté en RTQ, además de otros que les voy a compartir. La parrilla entonces quedó dividida. La mañana era la radio hablada y por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, hicimos de la estación una parrilla de programación musical, pero musical completamente diversa. Teníamos programas desde música clásica, pasando por música electrónica, música japonesa o el J-Pop. Teníamos también música vernácula, clásicos mexicanos, boleros, música cubana, teníamos heavy metal, teníamos también un espacio dedicado a la música del cine, teníamos otro espacio dedicado, que ese por cierto lo producía yo, que era música como de, bueno, el nombre del programa era Transfusiones y mi idea era mostrar música que había sido, que eran fusiones de géneros. Y entonces programaba cumbia electrónica o programaba boleros con tango o tango electrónico, qué sé yo, todas esas mezclas que justo fusionaban géneros, los programaba en esa parrilla, en ese momento, en esa hora que me tocaba. Teníamos guapango, por supuesto, danzón, ya les decía, música vernácula, boleros, en fin, era una parrilla súper diversa para que justo eso, el consumo libre fuera desde este buffet sonoro. En televisión hicimos cosas interesantes, todo un reto porque producir televisión es muy costoso, es muy laborioso y además es, ¡pum!, efímero igual que la radio. Pero en la radio todavía tienes posibilidades de justificar, bueno, me tardé a lo mejor 4 horas editando un programa, pero le saqué más provecho. En televisión puedes tardarte en una producción, lo más que me tardé en una producción fue un año para transmitirla durante el año siguiente, la mitad del año siguiente. Fue una producción muy valiosa, pero muy desgastante, muy cansada. Pero pues así es la tele. Se le invierte mucho tiempo, mucho dinero y a veces, ¡pum!, pasa y ya, pasó, no existe más. Los siguientes 3 años en Radio y Televisión Querétaro puse otra identidad sonora y el eslogan fue Tu voz cuenta. Para radio utilizábamos Tu voz cuenta. Para televisión utilizábamos Tu mirada cuenta. Y para los noticiarios, Tu historia cuenta. Y la idea era darle a la gente esta posibilidad verdadera de acceder al medio de comunicación. Todas las producciones que hicimos, me parece que no estoy hablando, Juvencio me podrá desmentir, pero creo que todas las producciones cumplieron con el propósito de darle a la gente la voz,
de darle a la gente la posibilidad de que ellos participaran activamente en los medios de comunicación del gobierno estatal. La idea era que desde un campesino hasta un empresario compartieran el testimonio que tenían a propósito del contexto y del mundo que ellos miraran. Hicimos propuestas televisivas, me parece bien interesantes, no es porque las haya dirigido yo, sino porque tuvieron trascendencia a nivel nacional. Esta serie televisiva de la que les platico, Mirada sin filtro, fue una producción que comenzamos durante todo un año y fue una producción que dedicamos a la exploración, el acercamiento y la sensibilización a propósito de la existencia de comunidades indígenas en el estado de Querétaro. Pero no era al principio, esta producción nació, eh, al principio pensamos que con los antropólogos podíamos llegar a las comunidades y platicar, hacer como una especie de entrevista, pero no nos convencía. Y entonces se me ocurrió que lo ideal para democratizar ese contenido era pasar tiempo en las comunidades indígenas. Y entonces, durante todo un año, viajé cada semana, cada fin de semana, a una comunidad indígena de la zona. Visité, ay, no me acuerdo, pero yo creo que fueron como unas 20 comunidades para solamente 13 capítulos, 20 comunidades indígenas más o menos, pero lo chido del proyecto era que yo me quedaba en las comunidades. Llegábamos el jueves a veces o a veces llegábamos el viernes y nos quedábamos viernes, sábado, domingo, a veces hasta el lunes. Lo más que tardé en una comunidad, el mayor tiempo que permanecí en una comunidad viviendo con ellos, conviviendo con ellos y haciendo lo que ellos me permitían hacer junto con ellos, fueron 5 días en una comunidad muy alejada en la zona serrana. Se llama La Cercada y es una comunidad indígena de origen Pame. Son indígenas de San Luis Potosí y habían migrado hacia Querétaro por una, digamos, ruta un poco ilegal entre las fronteras de San Luis Potosí y Querétaro. Ellos son una comunidad medianamente nómada. Sus tierras se habían terminado, salieron por los cerros a buscar en donde había tierra para cultivar, así, como prehistórico. Salieron por algunos cerros a buscar tierras en donde cultivar y encontraron este maravilloso bosque. La Cercada es un bosque en medio de una cañada extraordinario. Y ahí se asentaron, vivieron durante muchos meses en una cueva, así de verdad, créanme, como de ciencia ficción, como de película. Vivieron en una cueva durante muchos años, por lo menos, bueno, no muchos años, muchos meses y algunos años, por lo menos unos 2 años estuvieron en esa cueva hasta que por fin comenzaron a construir sus casitas. En la Cercada solamente viven 40 personas, no familias, personas, nada más. Y viven ahí de manera ilegal. El bosque es una reserva federal y el gobierno federal les dio permiso de asentarse ahí con tal de que conservaran el lugar. Así que está prohibida la tala de árboles, está prohibida la construcción, estaba prohibida hasta hace muy poco las visitas turísticas, aunque bueno, la gente tiene que vivir de algo y hoy ya tienen muchas visitas. Para llegar ahí tuve que viajar a Jalpan, una zona serrana, 3 horas más o menos, y de ahí viajar a otra comunidad que se llama Valle Verde, 1 hora, hora y media más o menos. Y después de Valle Verde, dejar nuestro vehículo en una zona más o menos segura y pasar por el bosque. Tuvimos que caminar entre el bosque unas 3 horas más o menos para llegar a la comunidad, subidas, bajadas, subidas y bajada, la última, para llegar a ese hermoso lugar en medio de una cañada impresionante. Ese fue el lugar en donde más tiempo pasé con los indígenas Pames. Eh, Visité indígenas otomís, algunos con algunos orígenes chichimecas, y la idea del proyecto fue testimoniar viviendo lo que ellos vivían como comunidad indígena. Así hicimos este proyecto, hicimos otro proyecto con personas con síndrome de Down que se llamaba Up Down, todo esto para televisión. Esta serie de televisión quería mostrar a las personas con síndrome de Down completamente integradas. Todos me decían, no, pero es que hay que poner un conductor que pueda acompañar a Alejandro, a Alex Galindo, que fue el que grabó con nosotros, para que
pues vaya diciendo lo que él tenga que decir. Y la verdad, chicos, chicas, me aventé el reto de no hacerlo así. Lo que quise hacer y que de hecho hicimos fue poner a Alex Galindo, que es un chico con síndrome de Down, a conducir el programa. Y entonces él conducía el programa, visitamos, él hacía las entrevistas y hacía lo que sus compañeros hacían. Y el programa lo que buscaba era mostrar a las personas con síndrome de Down con todas sus posibilidades y capacidades, no desde la carencia, no desde la discapacidad, sino desde la capacidad y el esfuerzo que ellos imprimen por hacer algo. Entonces Alex iba, por ejemplo, con sus compañeros que trabajaban en cafeterías o que eran campeones de natación o que eran campeones de taekwondo, o las chicas que hay una que es fotógrafa, otra que es auxiliar de de maestra de educación inicial. Bueno, una maravilla que descubrimos en esa serie porque nos dimos cuenta de que el síndrome de Down no es una discapacidad, es una condición de vida, ¿sí? Puede que algunos digan que es una discapacidad intelectual, pero nosotros con esta serie quisimos mostrar que las personas con síndrome de Down son capaces de absolutamente todo, igual que cada uno de nosotros. Hicimos otra serie que se llamó Héroes Anónimos y la intención era darle voz a aquellos que están detrás de las patrullas, detrás de una manguera de bomberos, detrás de un sinfín de actividades que no siempre son reconocidas. Hicimos la última serie que produje en Radio y Televisión Querétaro, se llamó A la Orilla, y fue una serie que documentó todos aquellos grupos sociales que históricamente ya se encontraban a la orilla de la sociedad y de las decisiones sociales, pero que con la pandemia, bueno, casi desaparecen. Fue una experiencia muy chida, una experiencia que sobreviví porque grabando la serie nos contagiamos, mi productor y yo. Estuve prácticamente fuera 2 meses, me dio COVID, fue en febrero del año pasado, precisamente por estas fechas. Estuve fuera de circulación prácticamente 2 meses y medio, el bicho me pegó fuerte, estábamos en plenas grabaciones, a Alberto, mi productor, también le pegó y le pegó muy fuerte, él sí tuvo que utilizar oxígeno durante casi un mes, casi no la libraba. Y bueno, al final la serie salió, duramos casi un año grabando, todo el 2020 y una parte del 2021 que fue interrumpida a propósito de la enfermedad, pero ahí está. Y es una serie que le tengo mucho cariño, no solamente porque gracias a ella me contagié, sino porque me parece que es una serie histórica. Muestra lo que nunca nadie de nosotros pensó que iba a vivir. Vivir una pandemia en tiempos modernos nos ha modificado en muchos sentidos. Mírennos, estamos a través de una pantalla virtual tratando de establecer contacto. Y el reto siempre de las producciones fue ese, hacer que la radio y la televisión pública fueran un medio accesible y que cualquiera pudiera tener la posibilidad de encontrarse ahí. La UNESCO ha determinado a través de este modelo de la radio y la televisión pública que hay algunos elementos que en la radio y la televisión pública no pueden no estar, o lo diré en positivo, tienen que estar por fuerza. La radio y la televisión pública tiene que tener varios principios. Uno de ellos, la universalidad, es decir, que sea accesible a todos los ciudadanos en el territorio nacional e incluso internacional, pero esos ya son palabras mayores. La universalidad es uno de los primeros principios de la radio pública. La diversidad. Este es todo un tema, chicos, porque cuando hablamos de diversidad, ¡pum!, casi siempre pensamos en automático, comunidades LGBTQI+. Y no, la diversidad tiene que ver también con principios de carácter social que nos tienen que involucrar a todos. Estos principios que nos dicen que una persona que no piensa igual que yo también tiene la posibilidad y el derecho de estar en el medio de comunicación, salvo algunas excepciones, y aquí me detengo para contarles una anécdota. Durante un par de meses, unos cuantos meses, hubo aquí en Querétaro una discusión que seguramente existió en distintas partes de la República Mexicana,
Pero en los estados de la República, en donde el Partido Acción Nacional gobierna, fue mucho más escandaloso el contenido mediático. Me refiero a los matrimonios igualitarios y a la despenalización del aborto, que eran dos de los temas en la agenda de los diputados que nunca salió, al menos en aquellos entonces, que saliera bien librada. En el caso del aborto, de la despenalización del aborto, hubo muchos grupos a favor y en contra, por supuesto. Grupos a favor que comprendían no solamente los movimientos feministas, sino los movimientos pro derechos humanos y los grupos en contra de la despenalización del aborto, como los grupos pro vida. Nosotros estuvimos dándole entrada prácticamente a todos hasta que, dos puntos, los grupos pro vida empezaron a atacar severamente a las activistas que estaban a favor de la despenalización del aborto. Comenzaron a lanzar discursos de odio, discursos que atacaban, que violaban los derechos de las otras personas a elegir sobre su propio cuerpo. Y entonces en ese momento decidí que ese tipo de manifestaciones que incitaban al odio, por cierto, que incluso invitaban a la gente a agredir a las mujeres y a los hombres que estaban a favor de la despenalización del aborto, y decidí sacarlos. Los censuré completamente de los noticiarios, de los espacios de contenido, y ahí me di el permiso como directora de eliminar aquellas fuentes que estuvieran compartiendo desde el discurso de odio. Sin embargo, insisto, la diversidad tiene que ver con eso, darle la posibilidad a todos y todas de mostrarse dentro de los medios, dentro de la radio y la televisión pública. Otro de los principios que la radio y la televisión pública debe de tener inevitablemente es la especificidad y la independencia. Este es todo un tema para los servicios públicos de radiodifusión, que en México no son servicios públicos, son servicios estatales, servicios oficiales o de gobierno. La independencia es fundamental porque es ahí, con libertad, en donde vas construyendo una identidad con el que te escucha o con el que te ve. La radio y la televisión pública necesitan libertad, porque eso es lo que como ciudadanos buscamos. Libertad para expresarnos, libertad para decir lo que pensamos, para decir lo que sentimos y para decir lo que necesitamos. Y en los sistemas públicos de radiodifusión en este país, desafortunadamente, esos espacios no existen. La especificidad, es decir, este principio que nos obliga en el servicio público de radiodifusión a darle un sello particular a los contenidos, un principio que permite que las audiencias, que los públicos entiendan perfectamente bien o muy cercano al perfectamente bien el contexto que estoy compartiendo. La especificidad nos permite como dar este sello de contenido a los contenidos de la radio y la televisión pública. Así que pues son de los principios de los que partí, chicos y chicas, para construir esta identidad de radio y televisión Querétaro. Creo que ya he hablado mucho, así que voy a dejar el micrófono por si alguno de ustedes quiere preguntarme o compartir algo más. Los escucho. Juvencio, ¿está bien? Sí, sí, muchas gracias, Claudia. Como siempre, es bien, yo siempre aprendo cosas cuando te invito a platicar con nosotros, con mis alumnos. Ahora ellos ya son estudiantes de comunicación. Anteriormente habías estado platicando con chicos de prepa, es diferente la idea. Ellos ya estudian comunicación, de hecho están ya en octavo semestre, ya están próximos a salir de la carrera. Creo que les sirve mucho escuchar lo que está pasando allá afuera, tu experiencia, y yo los invitaría, chicos, a que hagan preguntas. Aprovechen ahorita que tenemos a Claudia aquí, que pues tiene toda la experiencia fresca, y abro el micrófono. Adelante, ¿quién quiere hacer una pregunta? Bueno, primero que nada, de tu plática destaco mucho la valentía que tuviste para poder enfrentarte a los medios. Bueno, no a los medios, sino como que a la censura. Y pues está muy padre todo el contenido que nos platicas. Me gustó mucho lo que nos platicaste acerca de la serie de Síndrome de Down. ¿Y cuáles son tus referentes o cuál fue el contenido que tuviste que consumir para tú hacer tu propia,
para generar tu propia opinión y hacer tu propio contenido así tan libre, tan, tan digerible para ver, o sea, contar las historias de una manera diferente, no de una manera convencional? O, no sé, me dejas pensando si consumí algún contenido. Creo que mi referencia, bueno, fueron muchas porque, pues bueno, imagínense, yo salí en el 95 de la carrera, así que ya voy a cumplir casi 30 años de haber salido de la universidad y durante eso sí son sí, 30 años, 95, 2005, 2015, sí, casi 30 años, chicos. ¡Oh, qué barbaridad! Bueno, no saquen cuentas, por favor, pero durante toda mi vida me dediqué a trabajar en los medios de comunicación. Sí, 30 años, no manches. Bueno, durante toda mi vida me he dedicado a trabajar en los medios de comunicación. Siempre trabajé en medios de comunicación comerciales. Tuve un encuentro que fue desencuentro en medios de comunicación públicos en Radio y Televisión Guanajuato, lo que hoy es el Canal 4. Sin embargo, la neta es que no me fue muy bien. Yo era muy joven y no entendía muy bien la diferencia entre los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación comerciales, y menos un medio de comunicación tan cooptado como lo era en aquellos entonces Radio y Televisión de Guanajuato. Creo que siempre admiré a tres medios de comunicación internacionales. Uno, la BBC de Londres; el otro, la Deutsche Welle, que es uno de los medios de comunicación hacia afuera de Alemania, es un sistema público de radiodifusión; y el otro fue la radio de Holanda, Radio Nederland. Fue una radio que hoy ya no existe en la señal abierta. Fue de hecho la primera estación de radio en migrar de lo análogo a lo digital. Se convirtieron en una radio por internet y fue la primera. Debe de haber sido por ahí de los 2000 y cachito, 2007, 2008, que Radio Nederland brincó. Pero todos estos son sistemas públicos de radiodifusión que yo tenía como referencia en aquellos entonces. Espérenme tantito, voy a meter a mi perrito porque está histérico allá afuera y no me va a dejar seguir. Espérenme tantito. Perdón, chicos, es que es un niño muy malcriado. Quería sentarse así aquí conmigo. Bueno, les decía, ¿en qué me quedé? Así, Radio Nederland, la Deutsche Welle y la BBC de Londres. Yo siempre dije que cuando llegara a Radio y Televisión Querétaro, haría de Radio y Televisión Querétaro un modelo similar al de la BBC de Londres. No lo logré por completo, porque además se requiere de mucho presupuesto, pero por lo menos sí logré que RTQ tuviera independencia editorial, que claro que me llevé muchos regaños y tuve muchas amenazas de despedirme, pero nunca me despidieron. Entiendo que pues hay algunas voces que me decían que les convenía tenerme más adentro que afuera, pero la verdad es que dentro de RTQ pude hacer muchas cosas, pude consolidar la línea editorial que yo quería para ese medio de comunicación, una línea editorial en independencia, en autonomía y diversa. La verdad es que a RTQ muy pocas veces llegaron los panistas. No les gustaba ir, por supuesto, porque ahí cabían todos, los morenistas, los priistas, los perredistas, todos cabían. Y pues bueno, el Partido Acción Nacional como que era muy celoso de ello, así que pocas veces se prestaban a ir a RTQ, pero bueno, la verdad es que para mí lo más valioso era tener el contenido desde la gente. Así que no sé si contesté tu pregunta, Alex. Sí, tres referencias: Deutsche Welle, Radio Nederland y la BBC de Londres. ¿Cuánto tiempo duró? Me dice Maguillal Ángel, dice, ¿cuánto tiempo duró aproximadamente la preproducción de los programas televisivos? En la preproducción de cada uno de estos programas, porque fueron varios, Ángel. Por ejemplo, en Miradas Sin Filtro nos aventamos para la preproducción por lo menos 6 meses, porque implicaba hacer, pues hacer una planeación de viaje y de tiempos, porque yo en la dirección pues tenía que estar, ¿no? Entonces, por eso le tuve que invertir los fines de semana. Terminaba toda mi chamba de dirección, yo también era conductora de noticiarios y también me hacía cargo de la línea editorial de los noticiarios. Ahorita que lo estoy viendo a distancia, chale, ¿cómo no bajé de peso, muchachos, con tanta chamba? Pero pues obvio, me hacía cargo de la dirección, producía mi noticiario,
conducía el noticiario, revisaba la línea editorial de los noticiarios, obviamente, y aparte producía contenidos televisivos, y aparte tenía 2 programas de radio aparte del noticiario, un programa con perspectiva de género que se llamaba Engaño Colorido, porque soy una sorjuanista así férrea, y tenía otro programa del que ya les decía, Transfusiones, un programa de música. Entonces, para cada producción tenía que invertirle, obvio, tiempo extra de mi vida, ya ni del trabajo, de mi vida, para poder resolverlo. Así que Mirada sin filtro, que fue este programa que les digo, esta serie que les digo, tardé como un año en levantar, en cobertura. Le agregamos unos 6 meses para atrás de preproducción y unos 4 meses más o menos de postproducción, así que sí, nos llevamos casi 2 años en esa producción, Mirada sin filtro. Up Down fue un poquito menos, a lo mejor le invertimos un mes más o menos en la preproducción, contactar gente, investigar, revisar quiénes estaban destacando de tal o cual. A la orilla fue un programa sumamente complejo porque todo estaba cerrado, estábamos grabando en plena pandemia, de hecho uno de los capítulos se lo dedicamos completo al servicio de salud, porque créanme chicos, ay no, la pandemia fue una cosa terrible también para nosotros como medios de comunicación. Yo creo que me enfermé de COVID durante el 2020 por lo menos unas 50 veces, no sé, digo metafóricamente, es decir, todos los días hablar de cifras, de datos, de muertos, de que la enfermedad avanza, de que estamos cerrados, de que era terrible, la verdad es que sí, fue una experiencia sumamente compleja COVID y producir durante la pandemia fue muy complicado. Vimos historias terribles, historias de mucha pérdida, de mucho dolor, como seguramente todos hemos pasado, todos hemos tenido nuestro propio COVID, ya sea por pérdidas humanas, cercanas o medianamente cercanas, o por otro tipo de pérdidas, ¿no? Pérdidas incluso de nuestra libertad, porque hemos permanecido encerrados durante prácticamente 2 años. En fin, no me quiero desviar. Pero sí, también a la orilla yo creo que le dedicamos, para la preproducción debemos haberle dedicado unos 4 meses, y pues bueno, ya el año completo y un piquito, 2020 y a lo mejor como por mayo más o menos del 21 terminamos de producir. También durante esa época produje otro programa a la par que se llama Solo Gente. Y la intención de esa serie era mostrar que todos y todas somos uno, que somos simple y sencillamente gente. Esa serie está bien chida, se las recomiendo. Y bueno, en cada programa televisivo, pues la postproducción, la preproducción variaba mucho y además el levantamiento. Pero sí, más o menos en televisión, dependiendo de la complejidad del proyecto, le podrías estar invirtiendo a la preproducción entre 1 mes y 3 meses, cuando es medianamente compleja. Cuando es más compleja, como esta de Mirada sin filtro, pues a lo mejor te avientas como nosotros unos 6 meses más o menos, porque además era sumamente complejo, había que conseguir contactos que no existían, teníamos que ir a los lugares, a las zonas, platicar con el gobernador indígena o con el mayordomo y convencerlos de que pues éramos mestizos buena onda y pues que no íbamos a ir a hacer absolutamente nada en contra de la comunidad. Fue complejo, pero finalmente salió. Gracias por la pregunta, Ángel. Paulina dice, ¿cómo ha hecho para enfrentar incluso no ceder a las presiones políticas? En ese sentido, ¿cuál es su postura ante la situación que atraviesa el periodismo en México? Pau, es bien complejo porque las violencias que vivimos los periodistas en este país empiezan en la casa en la que trabajamos. Es decir, empiezan en las propias estaciones de radio, en los periódicos o en las televisoras. Ahí empieza la violencia. En Querétaro, en Guanajuato la cosa es distinta. En Querétaro hay otro tipo de violencias sutiles, muy sutiles, que no están consideradas dentro de estos protocolos, digamos, de protección a periodistas. Aquí en Querétaro, si no le caes bien a una fuente y esa fuente tiene suficiente poder, lo menos peor que te puede pasar es que te cambien de fuente. Es decir, que diga el jefe de información, no,
me estás generando muchos problemas con el presidente municipal y ya no vas a cubrir la presidencia, ahora vas a cubrir deportes, por decir algo, ¿no? Eso es lo menos peor que te puede pasar, que te cambien de fuente. Lo peor, peor que te puede pasar es que te corran y que te quedes sin chamba durante todo un sexenio. Eso sucede en Querétaro y sucede muy seguido, desafortunadamente. ¿Cómo hice para enfrentar o para no ceder a las presiones políticas? Pues me quedé sin chamba. Muchas veces me he quedado sin trabajo. Del único lugar del que pude salir yo renunciando con mi propia decisión fue de Grupo Imagen. En Grupo Imagen debo decir que me defendieron mucho. Durante el sexenio priista de Pepe Calzada tuve mucha presión. Me corrieron de 3 medios durante la administración de Pepe Calzada y Grupo Imagen me arropó y con ellos la verdad es que tuve casi una libertad completa. Y digo casi porque entiendo que el interés de los medios comerciales pues está en la lana, ¿no? El dinero, y no necesariamente les importan los contenidos, pero busqué la manera de jugar. Miren chicos, hay una cosa valiosísima que ojalá ustedes todavía tengan tiempo de asimilar. La teoría en la carrera de comunicación nos permite tomar decisiones que en la práctica muchos no llevan a cabo. Hay una teoría que a mí me ha acompañado en todo mi ejercicio periodístico y es la teoría de la agenda setting. Bueno, algunos dicen que es hipótesis, otros le dicen teoría. A mí me sirvió igual, teoría o hipótesis. La agenda setting tiene 2 niveles de análisis, ¿no? Si ustedes lo recuerdan. El primer análisis, el primer nivel de análisis dice que la agenda setting dice que los medios de comunicación no nos dicen qué pensar, pero sí en qué pensar. Y el segundo nivel de análisis de la agenda setting dice, no solo nos dicen en qué pensar, pero cómo pensarlo. Exacto, la agenda de atributos que está ligada también a la teoría del framing, del análisis del framing o de los encuadres. Lo que yo he hecho durante toda mi carrera, chicos, y esto se los paso como tip, ojo, no voy a cobrar por honorarios de esto, es justo trabajar con la agenda setting y una teoría sociológica que se llama construcción social de la realidad. Yo sostengo que los medios de comunicación son una poderosísima forma de construir la realidad social, de darle legitimidad a ciertas cosas que suceden. Más que la legitimidad que los gobiernos tratan de imponer, el medio de comunicación impone u otorga esa legitimidad a ciertos temas a través del orden y de esta agenda de atributos. El orden del tema y los atributos o características o contextos que utilizamos para un tema. Cuando yo estaba en Grupo Imagen, manejé informaciones muy delicadas, chicos, muy delicadas. Y nunca me corrieron porque el gerente no alcanzaba a entender lo delicado de lo que yo estaba compartiendo. Pero no lo compartía de manera explícita. Lo que hacía era ordenar. La agenda, la teoría, nos permite jerarquizar, ordenar, clasificar la información de tal manera que esa clasificación, ese orden de una nota por otra, nos permita incidir de manera distinta. Les pongo el ejemplo. En aquellos entonces hubo un accidente terrible, seguramente Juvencio lo recordarás. Un exfuncionario de la administración pública, hoy exfuncionario, era el director jurídico del INDEREC, del Instituto del Deporte en el estado de Querétaro. Un tipo que salió ebrio, muy tomado, y que chocó contra un taxi que, por cierto, estaba parado esperando el SIGA en un semáforo en Constituyentes. El tipo este venía en exceso de velocidad, tomado, choca contra el taxi y mata al taxista, a 2 chicos y a uno más lo manda al hospital en estado vegetativo. Lo detienen, lo tienen en la cárcel. Los familiares de las otras personas, que eran 3,
le otorgaron, entre comillas, el perdón para poder recibir, qué cruel es la justicia, ¿no? Pero para poder recibir en aquellos entonces, pues el daño, ¿no? El recurso económico que se paga por el daño a las víctimas. Y hubo una pobre mujer que, por cierto, era trabajadora, era afanadora, era trabajadora de limpieza en el municipio de Querétaro. Su hijo quedó postrado, estaba prácticamente en estado vegetativo. Ella lo tenía en el hospital regional, en el hospital, perdónenme, en el Hospital General de aquí de Querétaro, pero tenía una pésima atención. La señora se desespera y se lleva a su hijo a un hospital particular. Lo, lo mete al Hospital Ángeles, sin importarle a la señora, por supuesto, cómo iba a pagar, ni mucho menos. Lo mete a este hospital y pues imagínense el cuento nonón. El chico reacciona increíblemente. Comienza a despertar del estado vegetativo. Era una especie como de estado de coma, pero no era un estado de coma, era un estado vegetativo. El chavo comienza a despertar y pues va mejorando, mejorando, mejorando. Y la señora debía 1,000,000 y cachito de la atención médica que recibió su hijo. Imagínense, ella era trabajadora de limpieza del municipio. ¿De dónde iba a sacar 1,000,000 y cacho? Tenía pensado embargar su casita, una casita, imagínense, una casita pequeña, pues no la conocía, pero pues no era una casa que valiera 1,000,000 y cacho de pesos. En aquellos entonces, el gobernador del estado, Pepe Calzada, declaró que había, yo no entiendo mucho ese asunto de fútbol, chicas, chicos, pero creo que Gallos Blancos se iba a perder porque se iba a ir a quién sabe dónde, que lo iban a comprar no sé quién, y entonces el gobernador declaró: haré todo lo posible, incluso económicamente, para que, ándale, iba a cambiar, bueno, eso, que iba a cambiar de dueños. Bueno, entonces dijo Pepe Calzada: yo haré todo lo posible, incluso de manera económica, para que Gallos Blancos no se vaya de Querétaro. ¿Saben qué hice ese día? Tenía esas dos declaraciones. Tenía la historia de este chico postrado y el 1,500,000 que debía la señora, y tenía la declaración del gobernador. ¿Qué fue lo que hice? Eh, utilicé primero la nota del chico, conté toda la historia de la señora que tenía esta deuda de 1,500,000, y luego puse, sin decir nada más, y luego puse la nota del gobernador diciendo que iba a pagar para que los Gallos Blancos se quedaran. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Bueno, casi me corren, pero yo no dije absolutamente nada, ¿eh? No había manera de que me corrieran por esa nota. Lo que pasó fue que la gente comenzó a escribir y a hablar y a decir que hijo de la chingada, que cómo era posible, perdone por la palabra, por el francés, pero que cómo era posible que el gobernador mejor se ocupara de pagarle a los Gallos Blancos en lugar de ayudar a esta mujer, que por cierto tenía que ver con un funcionario de su administración. Le pegaron con todo al gobernador. La gente, la audiencia, bueno, se lo acabó. En mis redes sociales, por supuesto que todo el tiempo estaba el apoyo y el señalamiento en contra del gobernador. Y al final, chicos, al final de todo este escándalo, el gobernador pagó la cuenta de la señora. Sí la pagó. Yo no sé si de su bolsa o de dinero público, seguramente fue de su bolsa, pero pagó la cuenta. Y el chavo hoy está vivo y está, pues, como si nada. Fue un sobreviviente de un accidente imprudente. Regreso a donde decíamos este asunto de cómo librar las presiones. Siempre tienes alternativas, siempre tienes opciones. O sigues al sistema o te vas por el camino más complicado. El camino más complicado es muy doloroso, muy desgastante. De repente tienes muchas desilusiones, pero siempre es muy confortador y muy bueno, es padrísimo saber que con una nota tuya, con un reportaje, con un documental, con un trabajo tuyo, pudiste cambiar la realidad de algunas personas. Dice, es inevitable que nuestra ideología permee en el contenido que hacemos. Por supuesto, este asunto que nos venden en las escuelas, desde la teoría, desde las clases, que la objetividad y todo. Chicos, es imposible la objetividad como la escuela positivista la plantea. Simple y sencillamente porque somos sujetos, y como sujetos somos subjetivos. Nuestra experiencia del mundo siempre va a condicionar lo que generemos en contenido.
Por ejemplo, yo hice una serie sobre personas con síndrome de Down, porque ¿qué creen? Yo tengo una hermana con síndrome de Down y sentía que tenía que hacerlo, que tenía que mostrarle a la gente que tener una persona en tu familia con síndrome de Down no es el fin del mundo y que no son tontos, tampoco son los angelitos de Dios, son unos demonios. Pero yo quería mostrarle a la gente cómo es la experiencia de una persona con síndrome de Down. Inevitablemente, pues atraviesa por mi ideología el contenido que yo genero. Pero eso no está mal. Lo que está mal es tratar de influir en ese contenido. ¿Cómo logramos la objetividad? Mostrando todas las versiones, todas las visiones, todas las voces, que era el eslogan de mi noticiario. Mostrar todo. Eso nos permite garantizar la objetividad del contenido. Así logramos la objetividad. De otra manera es un poco complicada. ¿Qué otra forma tenemos para hacer trabajos con objetividad? Buscar varias fuentes, buscar distintas versiones y mostrar absolutamente todas las versiones sobre un solo tema. A eso se le llama en periodismo problematización. Y así libramos esta barda tan terriblemente sublime de la objetividad. ¿Dónde sigue mi trabajo? Bueno, tengo varios trabajos hechos. Ahorita les voy a mandar unas ligas de RTQ de las series que produje, a lo mejor todavía están arriba para que las puedan ver. Y yo estoy en estos momentos empujando una agencia de contenidos en la zona serrana. Decidí irme a la zona serrana porque, aunque me queda bien pinches lejos, chicos, perdón por mi francés, es que hoy jueves amanecí como muy inspirada. Me fui a la zona serrana porque allá pasa todo y no pasa nada. Y entonces estoy generando una agencia, estoy empezando una agencia de generación de contenidos. No estoy haciendo diarismo, no me interesa hacer diarismo en un portal digital. Estamos haciendo producciones mucho más de fondo, estamos haciendo periodismo de investigación. Este fin de semana estuve en la sierra, estamos dándole seguimiento al caso de los migrantes desaparecidos del 17 de marzo y 5 de abril del 2020, chicos, digo del 2010. 12 años han pasado y sus familiares no saben absolutamente nada de ellos. Estoy haciendo un reportaje sobre eso, un pequeño docu sobre eso. También fuimos a visitar algunas familias que están reportando feminicidios allá y que nadie les está haciendo caso. La fiscalía se ha portado terriblemente, pero bueno, ese tipo de cosas estoy haciendo, chicos. Si quieren, a través de Juvencio, luego les comparto algunas otras cosas que tengo publicadas. También escribo, por supuesto, no escribo en ningún medio comercial, escribo mis propias crónicas y las voy compartiendo. Y pues bueno, eso es lo que he hecho hasta el día de hoy y les voy mandando a través de Juvencio las ligas que vaya subiendo. Muchas gracias por preguntar, Alex. ¿Algo más, chicas, chicos, que quieran saber a propósito de mi trabajo? ¿Jóvenes? Creo que no. Muy bien, Claudia. Yo te agradezco infinitamente, como siempre, el tiempo, la disposición que tienes conmigo. Siempre aprendo cuando te escucho, siempre aprendo algo nuevo y para mí es un gusto que te des el tiempo de compartir con estos futuros profesionistas ya a punto de egresar, pues tu experiencia, ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo y espero que pronto podamos echarnos ese cafecito que tenemos pendiente. Va, muy bien, Juvencio, muchas gracias. Qué bueno, Alex, espero que haya servido de algo. Muchas gracias, Pau. Que tengan bonito día y que tengan mejor vida. Que les vaya muy bien en su próxima vida profesional, chicas. Échenle ganas. Gracias, Juvencio. Hasta luego, Claudia. Bye, bye.